Amigos, estamos en presencia de 3 congresistas de la oposición. ¿Y por qué 3 congresistas de la oposición? Porque el gobierno, a través del presidente de la República, ha presentado las reformas políticas que ha planteado para un debate nacional. Como él las ha planteado, vamos a ver qué piensa la oposición sobre esto. Están con nosotros la congresista Úrsula Letona, todavía perteneciente a Fuerza Popular. Está el doctor Jorge del Castillo, del Partido Aprista, y Juan Cheput, de Concertación Parlamentaria, que también está en la oposición. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, Enrique. Gracias por estar aquí. Muy bien, hablemos de las reformas. El presidente ha dicho, ábrase el debate. A algunos les ha molestado que se abra el debate porque quieren que en 30 días o en 15 días esto se apruebe. Otros, en cambio, dicen que está bien que se abra un debate porque hay muchas contradicciones en el camino. No sé qué piensan ustedes. Úrsula Letona. Bueno, yo creo que siempre el diálogo, el debate de ideas, de argumentos, de data es importante. Creo que el presidente nuevamente cae en un error al mencionar la posibilidad de confrontar cuando señala en la entrevista que no descarta la posibilidad de plantear una cuestión de confianza. Y al parecer él cree que con esto recuperará el espacio que ha venido perdiendo en los últimos meses. La gente está muy cansada de la confrontación y nosotros necesitamos ir a los temas de fondo. Si el presidente piensa que con esta nueva presentación de la Comisión Tuesta, que contradice en algunos extremos lo que él planteaba, se equivoca. Porque nosotros siempre vamos a estar abiertos al diálogo. Es momento de dialogar, de concertar. Creo que la confrontación no le hace bien a nadie y en ese sentido espero que el presidente de la República nos deje hacer nuestro trabajo. Ya le hemos evidenciado que no tenemos ningún problema en tramitar proyectos de ley, en corregirlos, los que tienen deficiencias graves, como ha habido en algunos de los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo, pero sí quisiéramos desde la oposición, desde cada uno de los congresistas que hacemos oposición, que vayamos a los temas de fondo. Los referéndums, las propuestas de reforma política no solucionan los temas de fondo, la salud, la educación, el tema laboral, la competitividad, la informalidad. Hasta el día de hoy, Enrique, no hay una sola propuesta bandera del gobierno para solucionar estos problemas. La ejecución en el sector de educación y salud es deficiente. Muy bien. Don Juan Cheput, su primera impresión. Bueno, lo primero que me viene a la cabeza es que el gobierno puso la carreta delante de los caballos. Es decir, primero preguntó bicameralidad, no, planteó la necesidad de que no hubiera bicameralidad y también no a la reelección. Y ahora, con el contenido de todo lo que se está planteando en esa reforma política por los especialistas, pues se ve las complejidades que acompañan a la bicameralidad, que no se podían reducir a un sí o un no, e inclusive la necesidad de plantear de nuevo el tema de la reelección desde el momento que se amplía el plazo para los gobernadores locales y regionales, siendo uno de los argumentos que el tiempo es escaso y obviamente muchas cosas se quedan a mitad de camino. Ahora, como elemento para el debate de ideas, me parece interesante. Yo creo que sobre el tapete hay que poner algunos elementos adicionales. El primero, que el Congreso ya manifestó que va a presentar propuestas alternativas. Eso me parece valioso. El segundo, que los propios partidos, independientemente de la propuesta colectiva que podría venir del Congreso, estamos esperando a que el presidente Daniel Salaverry indique en qué podría consistir esa alternativa. También estamos presentando una serie de propuestas alternativas. En mi bancada, Gilbert Violeta ha presentado un proyecto de ley y hace un tiempo y yo otro. Entonces, hay elementos allí para esta discusión. Y en tercer lugar, el acompañamiento de la sociedad civil, así como la Comisión señala, y lo señala directamente, que la bicameralidad es importante, es decir, yendo en contra del mandato del referéndum. Yo desde el primer día, y aún más es una de las razones por las cuales me alejé del gobierno, estoy convencido que se le ha hecho un tremendo daño al país al impulsar la no reelección solamente por la odiosidad a un grupo de parlamentarios. Así no se hacen reformas. Entonces, yo creo que este es un buen momento como para poder discutir todo esto y ver qué es lo que más le conviene al país. Don Jorge del Castillo. Bueno, en primer lugar creo que el trabajo de la comisión es meritorio. En corto tiempo han hecho una propuesta. No estamos de acuerdo en todos los aspectos, ¿no? Porque, por ejemplo, le dicen, se pueden formar partidos con 0.075, eso no es ni 15.000 firmas. Pero en la interna tienen que participar 1.5 del electorado, que es demasiada gente. Y de repente los partidos no pueden cumplir con eso. Y eso es favorecer más bien el clientelismo.
alquilo camiones, llevo gente de cualquier lugar y ya está, ya cumplí. Eso no es democracia interna. Y eso es porque hay la diferencia entre la política teórica y la práctica. Pero, más allá de los detalles de los temas que entraremos, ahora sí, queremos sí. su opinión en general. A mí me parece, recojo un poco lo que ha dicho Úrsula, ¿no? El primer ministro llega y dice diálogo, y el presidente regresa a la ruta de la confrontación. Entonces, ahí hay una distinción muy fuerte, que no sé cómo se va a resolver y en qué línea se va a resolver, pero el presidente entra en una abierta contradicción con su primer ministro antes de que él vaya al Congreso a pedir el voto de confianza. Eso es muy grave, porque significa que, en primer lugar, no hay armonía interna, y segundo, de repente está buscando, regresando a la tabla de salvación, de seguir chocando, ¿no?, con el Congreso. Si no aprueban la reforma de tal, voto de confianza, o empezar a emplazar, oiga, ¿qué hacen? Que no van, que cobran tanto. Esas no son formas, a mi juicio, correctas, y le quita el piso a su propio primer ministro del diálogo, ¿no?, y la comunicación. Entonces, ahí tenemos un problema, digamos, específico, muy puntual, específico y complicadísimo de resolver. De cara, creo que se va a presentar los primeros días de abril el primer ministro, veremos qué mensaje lleva y cómo se sigue comportando el presidente hasta esa fecha. Ahora, eso es lo que sorprende también, porque ya estamos casi fin de mes de marzo y hasta ahora no hay fecha específica para la presentación del primer ministro. Eso es una cosa que insólita, porque normalmente, por lo menos con 2 o 3 semanas de anticipación, se sabe este tema. No vayan a escoger el 5 de abril. ¿No? Bueno, son capaces. Úrsula Letona, ¿qué opinión tiene con respecto a las propuestas, ya ahora sí, digamos, un poco más específicas? No cada una, porque son varias, pero ¿qué opinión tiene? Es decir, ¿esto va en la línea de lo que significa lo que la población quiere, lo que los partidos necesitan, lo que el país requiere? No, yo creo que la comisión tiene un gran mérito por haber hecho un trabajo de mucha data, de mucha profundidad, pero efectivamente teórico, porque la realidad de los partidos políticos en nuestro país es otra. Hay pocos partidos políticos que tienen mecanismos de democracia interna, hay pocos partidos políticos que tienen esta estructura a nivel nacional. En esa lógica es que yo creo que es un punto de partida en el cual nosotros no necesariamente tenemos que coincidir como partidos políticos, y por eso he saludado que desde la presidencia del Congreso se anuncie que vamos a presentar una propuesta. Hay bastantes proyectos de ley, por ejemplo uno referido a la modificación de la valla electoral en materia regional, que está pendiente de ponerse en la agenda del Pleno y que tiene la totalidad de los votos en comisión. Entonces yo sí considero que estos temas van a ir en un debate, espero, alturado, con los plazos del Congreso, no con los plazos del presidente, para que podamos mejorar estas propuestas, validarlas los partidos políticos, porque como bien señalaba Jorge, ninguno de los miembros de la comisión ha hecho política en un partido político, salvo Mili Campos, que ha estado muy vinculada al PPC y ha sido incluso candidata, pero desde el otro lado del escaño, nosotros tenemos un encargo de representación, y en ese sentido nuestra representación no puede estar supeditada a la voluntad del presidente de la República. Lo hemos dicho N veces, Enrique, no somos mesa de partes. Muy bien, ahora, yo les voy a plantear, digamos, en desorden, pero los temas que llaman la atención. Y me gustaría la opinión de ustedes. Por ejemplo, retorno a la bicameralidad, eliminación de la censura a los ministros, ¿no es cierto? Porque ya la propuesta es que se anula la censura a los ministros y solamente la censura tiene que ver con el primer ministro. La renovación por mitades de la Cámara de Diputados. Básicamente me gustaría la opinión de ustedes en esos primeros temas, y la eliminación de la segunda vuelta en los gobiernos regionales. Bueno, en relación a la renovación por mitades, el periodo más convulso de la historia del Perú, que fue la segunda mitad del siglo XIX, estuvo caracterizado por la renovación por mitades y la renovación por tercios, según la Constitución que la regentaba. Entonces, ya hemos vivido eso en el país. ¿Por qué? Porque se entra en una situación de electoralismo permanente. Es decir, los diputados están más preocupados de reelegirse, de quedar bien ante la ciudadanía,
simplemente porque así lo plantean, ¿no? Entonces yo creo que esa no es la solución. En los últimos años ha habido propuestas interesantes como para diferenciar el periodo del diputado del senador y que las elecciones sean en momentos distintos a la de la elección presidencial, y eso no se contempla. Por otro lado, la reforma como tal no me parece que debería llevar el nombre de reforma, pues no resuelve el gran problema del país, que es el del presidencialismo ambiguo, ¿no? Nosotros tenemos un primer ministro que no es elegido por el Congreso y lleva la categoría de premier. Tenemos una situación allí, y esto va en colación a lo que has preguntado, tenemos una situación allí ambigua, tomada en parte de la Constitución española, en parte de la Constitución histórica peruana, pero que no resuelve el problema. Por eso a veces hay tensiones entre el Parlamento y el Ejecutivo, porque no se sabe si es presidencialismo o parlamentarismo. Entonces, ir con ese marco a una situación como que no se puede censurar a un ministro, hace de que permanentemente la figura del premier genere crisis total de gabinete, sabiendo que en el Perú no hay capital humano como para vemos los problemas que hay en estos momentos. Entonces, sin quitarle méritos a la comisión, y en eso coincido con Jorge y con Úrsula, en el sentido de los tiempos, me reafirmo en que esto no confirma otra cosa, que el referéndum fue utilizado solamente para confrontar al Ejecutivo, y a esta reforma se le ha debido dar mucho más tiempo para que verdaderamente se constituya en un eje de cambio. Entonces, viendo que ese componente emocional ya quedó atrás, ahora pensemos en algo serio, pues las propuestas como tan no van a contribuir a una mejor política. Don Jorge del Castillo. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con llevar adelante la bicameralidad, ¿no? Ellos han hecho una propuesta de 50 a 130, era lo que se venía manejando, y que bueno, no prosperó, pero se puede corregir porque vemos que es una cosa que le conviene al país, sin duda. No solo en la revisión de leyes, sino por ejemplo en el nombramiento de algunas autoridades en un ambiente mucho más sereno y estable como puede ser el Senado, al cual lo plantean elegir de una forma mixta, ¿no? Una parte por circunscripciones y otra nacional. Eso está por discutirse. Para mí sería mejor todo nacional. Elimina la censura de los ministros, elimina el voto de confianza. Elimina el voto de investidura. El voto de investidura, ¿no es cierto? Es una novedad, no sabía, no me parece, porque yo creo que más bien el voto de investidura es central para marcar la línea política de un gobierno, ¿no? Y más bien creo que el control político en el voto de censura a ministros puede continuar. Eso me parece que no es bueno retirarlo, porque si un ministro comete un yerro grave, ¿por qué no censurarlo? ¿No es cierto? Entonces, cortas una rama y sigue el gabinete. Así que ahí veo yo que digamos, hay cosas buenas y cosas malas, pero yo diría que mejor. No hay que eliminar el voto de investidura, mantener el voto de confianza, el voto de censura para cualquier miembro del gabinete, y si es el primer ministro en un momento dado, cae todo el gabinete, y la bicameralidad, que sin duda no le hago rechazo más bien a la renovación. Yo creo que los 1800 y pico, como dice Juan, era una realidad, hoy día estamos en otra, y veremos, ¿no? Pero me parece que la mejor es renovar a tener que estar aguantando ante la opinión pública, y la opinión pública soportando además un parlamento que ya no lo pasa, no por Congreso, sino porque algunos elementos desacreditan al Congreso y arrastran a los demás. Úrsula. Yo también creo que en el tema de bicameralidad, luego de haber discutido estos 2 años y medio ampliamente en el Congreso el tema, creo que no hay mayor opción como país de lo que nos conviene para tener un mejor Congreso en cuanto a ambas cámaras. Lo que me preocupa es este halo de la Comisión respecto de la situación que atraviesa hoy día el país, en la relación ejecutivo-legislativo, porque pretenden eliminar el voto de confianza, pretenden eliminar la censura, pretenden eliminar la causal de incapacidad moral para la vacancia del presidente, y ese no es, o sea, no estamos pensando en el señor Vizcarra, ni lo que nos ha pasado con el señor Kuczynski. Lo que estamos pensando es qué es lo mejor para el país, y de repente sería acotar los supuestos de vacancia, pero eliminar el supuesto sin poner un derrotero también es un error. Entonces yo creo que hay que empezar a mirar, y siempre lo he dicho cuando hacemos reformas, qué ha funcionado en países con economías como la nuestra, con situaciones políticas como la nuestra. No podemos legislar en función de coyunturas. Nosotros tenemos que legislar para adelante. Y, por ejemplo, renovación
pero no reelección. Entonces es un poco contradictorio, ¿no? Entonces yo personalmente creo que se tiene que estandarizar las autoridades locales, regionales, los congresistas respecto a la posibilidad de reelección. Pero efectivamente esto demuestra, el informe de la Comisión demuestra que el presidente no solamente se apresuró en confrontar vía un referéndum al Congreso, sino que perdió una oportunidad histórica de que juntos, legislativo y ejecutivo, hubiésemos realizado una buena reforma que beneficie al país. No voy a ir a las observaciones con respecto a ese tema, porque se dice que el fujimorismo fue el que se opuso y le dio largas a un tema que pudo haber resuelto con las reformas, pero en el ánimo de continuar con esto, y antes de darle la palabra a don Juan Cheput, se le quedó una cosita. ¿De acuerdo con eliminar la segunda vuelta en los gobiernos regionales para elegir al gobernador regional? Yo creo que la segunda vuelta da una legitimidad, ¿no? Más bien ahí la novedad de elegir a los congresistas en la segunda vuelta. En la segunda vuelta. Vamos a ver. ¿Está de acuerdo? No lo sé tanto porque ahí puede haber más bien una polarización de los votos, ¿no? Yo sí eliminar creo la segunda que vuelta eliminar por la segunda regionales, vuelta siempre y cuando elevemos la valla, justamente en el ánimo de buscar legitimidad de la autoridad. Si elevamos la valla, la cantidad de votos con los cuales se elige, efectivamente podríamos eliminar la valla, pero como está ahorita pensado es un imposible. ¿Elección del Congreso en la segunda vuelta Yo creo que presidencial? podría ser bueno en la medida que le otorga al Ejecutivo la posibilidad de tener una mayoría, pero hay que ponerle candados también porque podría resultar siendo un tema de conveniencia y no de elección. Don Juan Cheput. Puede eliminar los Bueno, contrapesos. No, ¿no? eliminar la segunda vuelta por los gobiernos regionales. De ninguna manera. En estos momentos en los últimos años, ha habido gobiernos regionales, cuando no había segunda vuelta, que se elegían con 13%. Entonces eso sería fatal, porque la revocatoria estaba a la vuelta de la esquina y generaba una serie de problemas. Yo creo que le da legitimidad, por una parte, y por otro lado, le brinda la consistencia de un debate mucho más profundo en relación a qué se quiere para la región. Y en lo que se refiere a los parlamentarios, la verdad es que no me gusta la idea. Por una sencilla razón, siempre hay un arrastre. Y yo creo que en el Perú existe todavía una gran cantidad de partidos que aportan y que no necesariamente van a estar en ese concepto bipartidista al cual se intenta llegar sobre la base de que se elija en la segunda vuelta. Muchas minorías quedarían excluidas y no creo que eso sea conveniente. Don Juan Cheput, ¿el candidato a la presidencia de la República debería poder postular al Congreso? Bueno, eso simultáneamente. Yo creo que la lógica ahí es que se necesita liderazgo en las bancadas. Pero también, por otro lado, en los últimos años, Ezequiel Ataucus y Alberto Fujimori utilizaron, cuando postularon, el mecanismo... Nunca pensó Alberto Fujimori ser presidente. Se presentó para senador y le ligó. Así es. Entonces eso generaba una gran cantidad de personas que llenaban, pues, ¿no?, la balota presidencial simplemente pensando en ser senadores. Yo creo que hay otras formas de fortalecer a los partidos al interior del Congreso. Por ejemplo, que los proyectos de ley sean presentados por bancadas y no por personas, que no aparece para nada en la reforma, pero sin embargo mencionan de que tanto la Cámara Chica como la de senadores pueden presentar proyectos de ley indistintamente. Entonces, creo que hay otros elementos que podrían ayudar a fortalecer los partidos, más allá de que sea el candidato el que va al... ¿Paridad de género y alternancia? No, en eso no ¿Una estoy mujer, de un acuerdo. hombre, una mujer, un hombre? Yo creo que ese 50% ha sido criticado por mujeres, ¿eh? O sea, en este mismo instante. Yo estoy leyendo las críticas en diversos estamentos académicos. Creo que la cuota es demasiado para la realidad. Sin hablar indistintamente de hombre o de mujer, yo creo que llegar a 50% en circunstancias como esta, no. ¿Qué no piensa real. una mujer como Úrsula Letona? Coincido plenamente. Las mujeres no necesitamos cuotas ni necesitamos leyes para llegar a hacer lo que queremos. Creo que esta reforma no tiene en cuenta nuevamente la realidad del país, donde las mujeres que optamos por hacer política tenemos que hacer grandes sacrificios para compatibilizar roles, y eso no se trata de lo personal, se trata como Estado damos las facilidades, y eso en el Perú todavía no sucede. Don Por lo Jorge del tanto, Castillo. Bueno, yo creo que la meritocracia es lo que tiene que prevalecer. No se puede distribuir puestos en función. Ya hay una cuota, eso tiene que seguir. De ahí a poner la paridad, etcétera, es muy más complicado. Más bien, permítame, Enrique, tocarle el tema del financiamiento, ¿no? Me parece que hay un acercamiento al tema interesante.
y coincide con esa reforma que sí se aprobó, y que no fue precisamente la que propuso el Ejecutivo, sino el Parlamento salió. La reforma del financiamiento para ir un financiamiento indirecto de las franjas electorales, de manera tal que se rompa el núcleo de donde nacía la corrupción. A ver, nos explicamos. Las tarifas son altísimas, imposible que el partido la pague. Entonces, para que un partido la pague, se aparecen los Odebrecht y ponen la plata para pagarla. Y después, cuando sale el tema, entonces los programas dominicales denuncian por lavado de dinero a estos que han cobrado esta plata y que ha servido para pagar la propaganda electoral. Eso queda cortado por lo sano con el financiamiento indirecto público, y eso me parece bien. ¿Está usted de acuerdo? Sí, con lo que planteó Jorge, sí, creo que es un tema que hay. ¿Financiamiento público? El financiamiento público es fundamental. Yo creo que tenemos que llegar a eso. Gran parte de los problemas tiene que ver con que los partidos se convierten en rehenes de los poderes fácticos a raíz del financiamiento privado. Eso tiene que regularse, tiene que discutirse y tiene que establecerse. Ahora, yo quería señalar un punto que se está escapando, ¿no? Hace tan solo 6 meses, el Ejecutivo tenía una propuesta distinta a esta. Con el actual ministro de Justicia y con el anterior Premier defendían una propuesta, sobre todo en lo que se refiere al Senado, completamente distinta. Entonces, ¿eso qué demuestra? Que al igual que en la reforma de justicia, que le quieren echar la culpa al Congreso, el gobierno no sabe qué hacer. Yo tengo en la cabeza el mensaje de Walter Gutiérrez cuando se presentó en la Comisión de Constitución, en la cual estamos los 3 acá presentes, donde Walter decía, el problema es que no sabemos a dónde se quiere ir. O sea, los proyectos de ley están tan desarticulados, y digo esto porque el señor presidente dice en una entrevista el día de hoy que el Congreso, si no aprueba la reforma de justicia o los proyectos de ley, puede hacer de nuevo una cuestión de confianza. Bueno, el problema es que están muy mal hechos, pues. Y por otro lado es contradictorio con la entrevista que da y que hoy día se publica en el diario La Tercera de Chile, donde dice que el Congreso ha colaborado en la reforma de justicia. ¿Con qué presidente Vizcarra nos quedamos? ¿Con el que en Chile dice que hemos colaborado o con el que acá quiere confrontar al Parlamento? Entonces, yo prefiero quedarme con el primero, con lo que habló en Chile, ¿no? En el sentido de que el Congreso sí tiene vocación de colaborar. Lo que queremos es discutir y debatir, y no que se imponga una reforma, porque estamos viendo que tal como la está planteando el Ejecutivo le está haciendo mucho daño, y lo subrayo, mucho daño al país. Ahora, el presidente tiene un problema, porque él impulsó un referéndum que le costó dinero al Perú y que él apoyó para el no a la bicameralidad. Entonces, si ustedes están de acuerdo con la bicameralidad... Y la comisión. Y la comisión también, el presidente ahora, ¿qué va a hacer? Puede decir, no, olvídense del referéndum, nos olvidamos de todo lo que gastamos en el referéndum, vamos a la bicameralidad y apoya la bicameralidad, Úrsula. Sí, yo creo que ahí nosotros tenemos un encargo del país. Y el referéndum, como bien lo señaló Juan, y en general las cosas que hemos recibido del Poder Ejecutivo tienen tal desarticulación que habrá que explicarle al país que efectivamente lo que más nos conviene es la bicameralidad. No en el ámbito como se planteó en el referéndum con un ánimo de confrontación, sino la bicameralidad como la opción de poder tener un mejor poder legislativo. Y ahí es donde el reclamo justo de los legisladores hacia el presidente Vizcarra es, presidente, basta, no confronte, vayamos a trabajar juntos. Pero si el presidente puede desdecirse de la campaña que hizo para el referéndum y decir, ahora como me lo ha propuesto esta comisión, yo estoy de acuerdo, pero es que no también, pero también podría alguien decir, presidente, también usted puede decir, ahora diga sí a la reelección de los congresistas. Pero eso es lo que hacen los hombres de Estado. O sea, eso ni siquiera debería ser un debate. Yo no sé por qué el presidente se deja acorralar por 3 o 4 tuiteros y un par de columnistas. Un hombre de Estado identifica qué es lo mejor para el país y en función de eso se presenta a la nación y dice, señores, lo mejor para el país es este camino. Si bien es cierto, como consecuencia de una situación política pasó esto, ahora corresponde señalar qué es lo mejor. Y se somete a un debate sin necesidad de otro referéndum. Don Jorge Castillo. Sí, de acuerdo. Yo creo que al país le conviene la bicameralidad, no tengo ninguna duda, ¿no? Va a permitir que el proceso
generación de políticos continúe, ¿no? El semillero de la política son las municipalidades. Lo estamos viendo, hay 3, 4 alcaldes que están haciendo estupenda labor, pero esto es un proceso, porque sin reelección, el siguiente Congreso, agárrate Catalina, ¿cómo será? ¿No? El Senado es la continuación, y cada vez que hemos tenido Senado ha habido brillantez en la política, eso nadie lo podrá negar. Es que sí conviene, no solamente por la incorporación de personas en la actividad política, sino también por las funciones que un Senado debe cumplir, sin repetir el proceso de diputados. Creo que ahí está el cambio que hay que hacer. Yo les agradezco muchísimo a don Juan Chaput, Úrsula Letona y don Jorge del Castillo. Los convocaremos más adelante para hablar ya no de esas reformas políticas, sino de las otras reformas que... La laboral, o sea, ya está la reforma laboral, las reformas que tienen que ver también con las AFPs, en fin, hay una serie de reformas que están pendientes y que nadie las mira todavía. Una agenda que está invisible. Muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a una pausa, volvemos. Yo estoy presentando una seguridad social.